Estoy viendo la posibilidad, creo que para algunas cosas lo del coronavirus y empezar a usar la videoconferencia resultaron de utilidad. Sí, mi maestro de la maestría, el doctor Marco Antonio Asprón, nos da una videoconferencia sobre transferencia de embriones. Todo lo que yo sé de transferencia de embriones lo aprendí con él en la maestría. Y es una persona pues que se ha dedicado mucho tiempo a eso, entonces nada más estoy esperando que me diga que sí para avisarles cuándo. Y no sé si ya tengan resuelto si el lunes podríamos ocupar las 2 horas de 10 a 12 para tener la charla con Lemus sobre lo de caballos, para poder avisarle con tiempo. ¿No saben todavía? La Aún jefita no le iba a me decir, pero contesta, maestra. Ajá. Aún ya le pregunté o le mandé un mensaje al profe de genética que si podemos mover el examen a otra hora, pero aún Ajá. no me contesta. Entonces estoy esperando su respuesta. Ah, bueno, entonces ahí te encargo en cuanto tengas chancecita Sí, para poder avisarle a Jorge. Muy sí. bien. Entonces, miren, vamos a empezar con un pedacito de un video, no es muy largo, se lo subí a la plataforma, pero me gustó mucho porque se pueden ver ahí diferentes ejemplos de la estática fetal. Si recuerdan, habíamos estado platicando la última vez que se define por 3 términos, que sería la presentación, que sería la relación entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la madre, que básicamente habla de que es anterior o posterior. Y luego habla también de la posición, que es la relación que existe entre la columna vertebral de la madre y la columna vertebral del feto, y de la actitud, que es la posición que tienen, bueno, es que no quiero decir posición porque luego lo revuelvo todo, la colocación que tienen tanto la cabeza como los miembros. Entonces está muy didáctico, ya luego lo pueden ver con tiempo, o, bueno, lo pueden ver cuantas veces quieran, y también me gustó mucho porque tiene las maniobras obstétricas. Ojalá pudiéramos hacer una práctica así. Entonces, lo vamos a ver, luego terminamos de ver la presentación de parto, que ya es muy poquito lo que nos queda. Luego vemos si tienen preguntas o algo que quieran comentar sobre los videos. Y si no, le seguimos con el tema de lactancia, ya ustedes me comentan. Entonces, bueno, ¿sí se ve el video, muchachos? sí, Muy bien. maestra. Entonces, a ver si se escucha, yo espero que sí. Está en portugués, pero sí se le entiende. Um modelo bovino com útero de couro e feto. Na primeira imagem, podemos observar uma apresentação longitudinal anterior na posição dorso-sacral com atitude estendida. Nessa imagem, temos uma apresentação longitudinal anterior na posição dorso-sacral com flexão de cabeça. Já nessa imagem, temos uma apresentação longitudinal anterior na posição dorso-sacral com flexão de cabeça e membro posterior direito. Aqui, a apresentação é longitudinal anterior na posição dorsopúbica com atitude estendida. Nessa imagem, observamos uma apresentação longitudinal anterior na posição dorsopúbica com flexão de cabeça. Nessa imagem, temos uma apresentação transversal ventral na posição cefálica. Na outra imagem, temos uma apresentação transversal dorsal na posição cefálica. Nessa imagem, a apresentação é longitudinal posterior, posição lombosacral com atitude estendida. Nessa imagem, observamos uma apresentação longitudinal posterior na posição lombosacral com membros flexionados. Por sua vez, nessa imagem, temos uma apresentação longitudinal posterior
pubiana com membros anteriores flexionados. Por fim, nessa imagem, temos uma apresentação longitudinal posterior na posição lombo-ilíaca esquerda. Então, em uma distesia, o médico veterinário pode realizar manobras obstétricas a fim de corrigir a posição do feto durante o parto. As 5 principais manobras obstétricas são a retropulsão, extensão, tração, rotação e versão. A retropulsão consiste em empurrar o feto para dentro do útero para criar um espaço para realizar a manobra. Essa manobra pode ser feita manualmente ou com muletas obstétricas. Precisa-se ter cuidado com as contrações uterinas durante a retropulsão. A extensão consiste em estender partes flexionadas, como a cabeça e membros. A tração consiste em tracionar o feto por partes inusitadas, como cabeças ou membros, auxiliando ou substituindo as forças da fêmea, manualmente ou com correntes, cordas e ganchos. A rotação consiste em girar o feto sobre o seu eixo longitudinal para alterar sua posição, de dorso pubiano para dorso sacral, por exemplo. Pode-se usar a muleta obstétrica. A versão é alterar a apresentação transversal dorsal ou ventral para longitudinal anterior ou posterior. Também pode-se utilizar a muleta obstétrica. A rotação e a versão são de difícil execução. Deve-se considerar a possibilidade de realizar cesariana ou fetotomia. Entender a estática fetal é importantíssimo na rotina de um médico veterinário. Ele deve estar capacitado para proceder adequadamente nos casos de distocia, reduzindo assim as consequências para o feto e para a vaca, garantindo a sua sobrevivência. Está bonito, ¿verdad? Maestra, ¿por qué Nadie usted. era, creo que es sacroiliaco? ¿Era qué, perdón? Sacroiliaco o algo así decía de Lilian. Sí, es que la presentación puede ser, bueno, anterior o posterior, ¿verdad? Pero también puede estar el feto, en vez de estar, déjame pensar cuál debe ser la palabra,
como si estuviera paralelo a la columna vertebral del feto, a la columna vertebral de la madre, puede estar más bien perpendicular. No sé si eso queda claro. Déjame ver dónde puedo hacer unas imagenecillas por aquí. A lo mejor aquí. Entonces, cuando se habla de que es anterior o la presentación es anterior o posterior, pues básicamente se refiere a que tú tienes, aquí está la columna vertebral de la mamá y tú tienes aquí la columna vertebral del feto. Y ahí hay dos posibilidades, que la cabeza esté acá o que la cabeza esté acá, ¿verdad? Si es presentación anterior, pues es la normal cuando está acá la cabeza. Pero la otra cosa que puede ocurrir es que el feto, en vez de estar así, alineado, digamos, con la columna vertebral de la mamá, te quede así. Aquí está, ay Dios, luego pierdo aquí las cosas para poder dibujar. La columna vertebral de la madre, pero si el feto está atravesado, está así. Entonces, esa sería una cosa. Y la otra es si está pegado el lomo con el lomo o el pubis con el lomo, por ejemplo. Entonces son todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, cuando está de cabeza, con el pubis del feto hacia la columna vertebral de la mamá, pues la rotación, esas que se pueden hacer, ¿no? Como girarlo como si fuera sobre su propio eje. Pero cuando está atravesado, que lo que tienes que hacer es una cosa más o menos como esta, básicamente a eso es a lo que le llaman versión. Entonces son pues todas las combinaciones posibles. Y la actitud, esa sí está más fácil de entender porque nada más se refiere a la posición que tienen, que básicamente sería extendido o flexionada la cabeza o las manitas. No sé si te contesté. Sí, gracias. Ajá. Entonces, una de las cosas que tendrían que considerar, muchachos, es que pues uno no puede ir a la guerra sin fusil, ¿verdad? Es un ejemplo muy, muy tonto quizás, pero luego llegan los plomeros a las casas y empiezan a decirles a la señora, ¿no tendrá un trapo? ¿No tendrá una cubeta? No tendrá. Entonces, como pudieron ver en el video, existen herramientas que pueden ayudarnos en estos casos, como por ejemplo las cadenas obstétricas. Entonces, una cosa que tendrían que empezar a hacer, bueno, dependiendo, ¿verdad? Cuando se empiecen a dedicarse a una cosa, pues va a tener que ser tener sus herramientas de trabajo. Una de las cosas bien importantes también es la lubricación. Si no tenemos gel lubricante, pues por lo menos jabón, ¿verdad? Porque si no va a ser mucho más complicado. Y otra cosa importante que no habíamos mencionado es, si se acuerdan, estábamos hablando del reflejo neuroendocrino que se da para la liberación de oxitocina. Como el hecho de que el feto esté presionando sobre el cérvix, sobre las paredes del tracto genital, básicamente va a generar un reflejo de retroalimentación positiva y va a haber más oxitocina. Entonces, ¿qué puede pasar con esas contracciones? Uno, que estén maltratándose tanto el feto como la mamá y que ustedes se cansen. Es muy, muy cansado tener la mano. Bueno, ustedes lo saben si han tenido prácticas de palpación, se han dado cuenta que palpan una y luego a lo mejor a la cuarta vaca que van palpando ya ni sienten nada porque ya la mano está muy cansada. Entonces, para eliminar ese problema, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar anestesia epidural. De hecho, en el caso de la transferencia de embriones, antes de hacer el lavado del útero, muchos médicos utilizan la anestesia epidural para poder que el animal deje de estar contrayéndose cuando tiene la mano metida en el recto y sea mucho más fácil darle el masaje. También hay quienes, hablando de transferencia de embriones, he visto las dos cosas, no meten la mano para masajear el útero, solamente meten el líquido y lo sacan. Se utiliza una sonda que se llama catéter de Foley, que tiene una vía de entrada y una vía de salida, de tal manera que por una de las vías va entrando la solución
que se utilice para lavar. Si somos muy pobres, pues es solución Harman, y con la otra vía se está recogiendo el líquido. Y hay quienes dicen que eso les funciona bien, hay quien no. Si mete la mano y está dando masaje para estar generando movimiento de líquido y que vayan saliendo los embriones. Pero bueno, esa es otra cuestión. Lo que quería comentarles es que ponen anestesia epidural, dependiendo del tamaño de la vaca, utilizan de 5 a 8 mililitros de lidocaína al 2%. Es muy importante ver dónde, ¿verdad? Tiene que ser el espacio entre el sacro y la primera vértebra coxigia, que aquí está haciendo más o menos señalando dónde. Una aguja, que es importante el calibre y el número, el largo, ¿verdad? Una aguja del número 18 y una inclinación del 15%. Tiene que entrar fácilmente. Si nosotros metemos la aguja y empezamos a apretar el émbolo y cuesta trabajo que entre, quiere decir que no está bien puesta. Entonces eso nos va a evitar que la vaca se esté peleando con nosotros y que el animal también se esté cansando. Lo único que hay que tener cuidado aquí es de la cantidad que se pone, porque si se pone de más, lo que va a suceder es que la vaca se va a caer. Y en ciertas ocasiones a lo mejor eso puede ser más complicado, ¿verdad? Porque aquí como quiera, la gravedad ayuda un poco. ¿Qué otra cosa puede ocurrir también? Que los animales estén puje y que llegue un momento en que las reservas de calcio se terminen. Y sabemos que necesitamos eso para la contracción muscular y que además posteriormente pues la vaca se puede caer por hipocalcemia. Entonces tenemos por ahí algunos otros fármacos que pueden ser de utilidad. Estos fármacos se les llama de manera genérica tocolíticos. En realidad son espasmolíticos, pero para estos usos pues es tocolíticos, ¿verdad? Entonces uno es la ixosuprina, que es un agonista adrenérgico específico para los receptores beta 2, y otro es el clenbuterol. Es una de las utilizaciones que tienen, si recuerdan, también es agonista beta-adrenérgico, que se usa en el caso de las enfermedades que tienen problema de contracción bronquial, como por ejemplo el asma, que se utiliza malamente también en las engordadas de ganado, pero lo que hace es bloquear también receptores, nada más que estos son receptores inespecíficos beta-adrenérgicos, entonces lo que va a generar es una relajación del músculo liso uterino. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Nos va a dar oportunidad de que acomodemos al animalito, al feto, y no estemos lidiando con la presión de las contracciones. Por otra parte, también el clenbuterol puede utilizarse como para retrasar el parto y también para favorecer la dilatación cervical. Entonces, bueno, son cosas que tendremos que tener, ¿verdad?, a la mano, porque pueden ser muy, muy útiles. ¿Qué otra cosa es importante que no les había mencionado? Cuando el problema es la desproporción fetopélvica, ¿qué podemos hacer? Hay un procedimiento que es común que se llama episiotomía. De hecho, eso también se lo hacen a las señoras. Aquí tenemos la vulva, ¿verdad? Y aquí tenemos el recto, el ano, más bien, el ano, no el recto. Entonces, el problema más serio de la desproporción fetopélvica sería que eventualmente se hiciera una fístula rectovaginal. ¿Por dónde podría romperse la vulva? Pues dicen que el hilo se rompe por lo más delgado, ¿verdad? Entonces, justamente estos lugares serían los que tendrían más riesgo de lesionarse. Si se lesiona y se hace una fístula rectovaginal, ya sabemos lo que va a pasar. Las heces van a venir a dar al tracto genital. Entonces, con la finalidad de evitar eso, se pueden hacer unos cortes. Si viéramos esa vulva como si fuera la carátula de un reloj, pues diríamos que esos cortes se harían a las 11 y a la 1. Entonces, esos cortes, que son cortes profundos, van a permitir que se pueda abrir más la vulva y eventualmente que con eso pueda salir el feto. Está tan estirado el tejido aquí
que suele no haber muchos problemas ni de sensibilidad ni tampoco de sangrado. Y esto evitaría este riesgo. En caso de que el feto ya se haya, bueno, que sea un feto que está vivo, pero que vemos que es muy grande, que la posición es muy complicada y no la podemos resolver, lo que tendríamos que hacer es una cesárea. Y en el caso de que el feto ya esté muerto, y recuerden que para eso tenemos las herramientas de checar los reflejos, pues lo que tendríamos que hacer sería una fetotomía, ¿verdad? Creo que nada más es lo que nos faltaba de comentar. No sé si tengan por ahí alguna pregunta. Y pues ojalá que pudiéramos tener prácticas de esto en la posta, ¿verdad? Pero pues está medio complicado. Salvo que el día de práctica hubiera una vaca que estuviera pariendo y fuera una distosia, pues está medio difícil, pero bueno. No sé si tengan alguna pregunta. No, maestra. Bueno, entonces, ¿quieren comentar alguna cosa o tienen alguna pregunta sobre el video? ¿Sobre los videos? ¿No? No. Bueno, ojalá que sí los hayan visto. Son muy bonitos. Yo creo que lo que tienen más de... A mí no me cansa verlos. Creo que es uno de los procesos, la gestación, más maravillosos y milagrosos que pueda haber. Hemos comentado en muchas ocasiones que la mayor parte de las pérdidas durante la gestación se dan en el periodo embrionario y estamos hablando en el caso de los seres en general, de que las pérdidas se dan en el 75% de las concepciones. Y decíamos, cuando son pérdidas embrionarias, pues en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta que hubo una gestación. Entonces, realmente todo lo que tiene que ocurrir es tan perfecto y tan que es milagroso que estemos aquí. Entonces, yo creo que esa parte hay que rescatarla, es la vida, es una cosa que hay que cuidar. Y otra cosa que me parece muy interesante es cómo hay evidencia, ¿verdad?, durante el desarrollo embrionario de que provenimos de orígenes comunes, el asunto de que los delfines en un momento de su desarrollo empiecen, si no mal recuerdo, es algo así como alrededor de la 4ª semana de gestación, empiecen a desarrollar los esbozos de unos miembros traseros y decir, caray, como que en algún momento tuvieron antecedentes terrestres, y en el caso de los elefantes lo contrario, cómo tienen unas adaptaciones cardiorrespiratorias que les permiten nadar y soportar presión muy grande sobre los pulmones, y cómo se considera que eso puede tener antecedentes en que fueron seres acuáticos en un momento dado. A mí me parece que es muy interesante y que nosotros quizá no tenemos una formación o no tenemos mucha idea de eso, porque dentro del plan de estudios no llevamos embriología. Pero bueno, yo creo que sí está muy, muy bonito eso. Ojalá que les haya gustado. Entonces, vamos a pasarnos, pues, con el tema que sigue. Déjenme, les pongo aquí. Que es sobre la lactancia. Entonces, vamos comenzando con algunas cosas raras, ¿verdad? De animales con los que yo no estoy muy acostumbrada, porque no sé realmente. Seguramente ustedes tienen... por cierto, quería preguntarles, justamente ahorita me acordé en el video, y como podemos ver aquí, la lactancia de los cetáceos. Yo tengo entendido, me puse a buscar y encontré un video precisamente en donde se ve que las tetas de los delfines, y supongo que las ballenas y otros mamíferos acuáticos como los manatíes eran parecidas, están como de manera, no están expuestas. Por una parte porque, igual que en el caso de los testículos y el pene de los machos, pues les quitaría velocidad, ¿verdad? Les quitaría esa forma aerodinámica que tienen estas especies, que es muy importante para su supervivencia. Y entonces, cuando hay succión por parte de las crías, de alguna manera se exponen esas tetas. Pero mi pregunta es, si estoy en lo cierto, a ver si me sacan ustedes de la duda,
de que la leche de los animalitos estos que tiene un montonal de grasa, algo así como el 30 y tantos %, junto con el agua, al ponerse en contacto con el agua salada, se hace como una especie de mantequilla, se solidifica y entonces ya se la comen, o estoy inventando. Porque yo en alguna ocasión parece que escuché algo al respecto, pero no estoy muy segura si ustedes saben. Nada más es una duda que tengo y quería saber si ustedes lo conocían eso. ¿De los de fauna silvestre? Yo la verdad no. No, pues es que nos dan puros venados casi. Pues sí, es que bueno, pero al parecer eso es lo que pasa. De hecho, aquí podemos ver cómo sí está saliendo la leche. O sea, como que no es una cuestión de succión exactamente como en otras especies. Es lo que yo conozco, pero la verdad es que no estoy muy segura. De todas maneras, lo voy a intentar investigar. Pero bueno, una cosa bien interesante de algunas especies de mamíferos, como los cetáceos y como las osas, es que básicamente consumen alimento suficiente durante una temporada para después pasarse la lactancia prácticamente en blanco, ¿verdad? Como en el caso de las osas. Entonces, bueno, eso me parece una adaptación bien interesante. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, del caso de los animales estos, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. En el caso del ornitorrinco son monotremas, ¿verdad? Que tienen características que los hermanan de alguna manera con los mamíferos, pero también con las aves y con otras especies. El caso es que es interesante conocer que el desarrollo mamario antecedió al desarrollo placentario. Entonces, aunque estos animales no tienen una placenta como tal, puesto que nacen de huevos, sí tienen mamas. Entonces, les digo, la embriología como que nos da mucha idea de cuestiones de tipo evolutivo que son interesantes. Entonces, hay que recordar que el proceso de la mamogénesis, el desarrollo de la glándula mamaria, se da básicamente en 3 etapas de la vida. En la primera estaríamos hablando de la etapa embrionaria, en la que básicamente se empieza a esbozar esa glándula mamaria, se forma una teta y se empiezan a desarrollar básicamente conductos primarios, unos cuantos conductos secundarios y quizá terciarios, y básicamente nada más. Prácticamente no habría desarrollo alveolar. Esto significa que la mamogénesis en los machos y en las hembras durante la vida fetal prácticamente se da de la misma manera. Entonces, ¿qué va a suceder en el momento de la pubertad, que es cuando se da la segunda etapa de desarrollo mamario? Aquí tenemos un esquemita, a lo mejor, seguramente lo vimos en patología, cuando estábamos hablando de hipertrofia y cuando estábamos hablando de hiperplasia, y pusimos como ejemplo el desarrollo de la glándula mamaria, que aquí tendríamos precisamente cómo es cuando nace una cría, independientemente de su sexo, y cómo una vez que entra la pubertad y empiezan a presentarse los ciclos estrales o los ciclos menstruales, el hecho de que la mitad del ciclo durante la fase folicular sirve que lo repasamos. Esté el animal bajo la influencia de los estrógenos y en la fase lútea bajo la influencia de la progesterona, pero de manera separada, básicamente va a generar mayor desarrollo de conductos, un escasísimo desarrollo de los alvéolos y básicamente un crecimiento de la glándula mamaria, pero más bien porque hay deposición de grasa corporal allí, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí tenemos una glándula mamaria de un individuo que puede ser puber ya. Bueno, me gustó estas imágenes. Vean, solo son conductos y vean cómo durante la gestación es cuando se empieza a hacer un desarrollo también de los alvéolos. Si repasamos la distribución que tienen en el cuerpo, las glándulas mamarias, pues depende de la especie. La mayor parte de las especies con las que nosotros trabajamos, las especies domésticas, pues o tienen localización inguinal la glándula mamaria,
o si son especies polítocas como las cerdas y las perras, pues tienen una línea de la leche que va desde la región pectoral hasta la región inguinal. Y en el caso de algunas especies como los primates, nos incluimos nosotros, y las elefantas, pues tienen localización pectoral, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya habíamos platicado de algunas de las modificaciones hormonales, de las variaciones más bien, hormonales que se dan durante la gestación y ya cercano al parto. Entonces, vamos recordando algunas de ellas. Tenemos aquí las hormonas esteroides, los glucocorticoides, que se mantienen más o menos estables durante toda la gestación y a finales de la gestación, esos glucocorticoides, específicamente el cortisol, empiezan a elevarse. Ahorita vamos a repasar para qué. En el caso de la hormona de crecimiento, va a pasar una cosa similar. Cerca de la gestación también se va a ir para arriba. La prolactina y otras hormonas como el lactógeno placentario que se produce, bueno, iba a decir que se produce en la placenta, el lactógeno placentario, también se empiezan a incrementar. La progesterona, dijimos, va disminuyendo y de la mitad de la gestación en adelante, pues los estrógenos se irían para arriba. Esto tiene muchas implicaciones en las cuestiones funcionales, en las cuestiones metabólicas y también en la estructura de la glándula mamaria. Aquí tenemos otra imagen que también es importante porque tiene mucho que ver con los asuntos metabólicos, en donde está emparejada con rojo lo que sería la curva de lactancia. Entonces vemos cómo los animales recién paren, no dan toda la leche que son capaces de dar, empiezan a picar. Decíamos, en el caso del ganado lechero, dependiendo de la raza, si es Holstein, estaríamos hablando que alrededor de los 2 meses están dando la cantidad más alta que pueden dar de leche, que correspondería al pico de lactancia y que sería alrededor del 50% de la leche que se va a producir durante toda la lactancia. Y luego, por el otro lado, podemos ver con verde cómo se comporta el peso corporal. Los animales paren y vean cómo justamente a medida que la leche, ay, es que ya se me perdió la flecha, a medida que la leche va incrementando, vean cómo va disminuyendo el peso corporal. Esto básicamente ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver, por un lado, con los glucocorticoides y por otro lado también tiene que ver con la hormona de crecimiento, porque las dos hormonas están relacionadas con la movilización de las reservas, ¿verdad? Y básicamente la movilización de las reservas de grasa. Entonces eso hace que los animales se mantengan en una condición corporal baja durante una buena parte de la lactancia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la producción de leche disminuye de manera notable, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que en esta etapa de la lactancia, o habría una buena etapa de la lactancia en la que los animales tendrían pocas posibilidades de recuperar condición corporal. Esto también tiene que ver con la capacidad de consumo, que sabemos que está disminuida desde el periodo seco. Y vean cómo prácticamente hasta que se pasa el pico de lactancia, estoy peleándome con la flecha, esa capacidad de consumo puede incrementarse y entonces a partir de ahí los animales pueden empezar a recuperar condición. ¿Esto por qué se los digo? Porque sabemos que una de las principales herramientas que tenemos para incrementar la producción de la leche es la somatotropina bovina recombinante. Sabemos que tenemos boosting y que tenemos lactotropina, ¿verdad? Entonces, ya les he insistido mucho en que las condiciones metabólicas de los animales alrededor del parto básicamente están obligando al animal a movilizar reservas. Entonces, tendríamos que tener mucho cuidado de meter ese boosting. Ahorita lo vamos a comentar nuevamente. Entonces, dentro de esas hormonas que hemos estado mencionando que van a permitir que la glándula mamaria se vaya desarrollando, dos muy importantes van a ser los estrógenos y la progesterona, que ya sabemos que la única manera de tenerlos juntos
al mismo tiempo es con la gestación. Sin embargo, no son los únicos. Fíjense cómo la insulina, que ya sabemos que la insulina está asociada a una señal metabólica que dice que sí hay comida, que sí estamos consumiendo alimento, que tiene que ver también con los factores de crecimiento similares a insulina, las IGFs, y las IGFs, si se acuerdan, se producen en el hígado como resultado, de la generación de hormona de crecimiento. Quiere decir que todas estas hormonas cerca del parto están incrementadas. Entonces, ¿qué van a hacer a nivel celular estas hormonas? Fíjense, la insulina va a incrementar el tamaño del retículo endoplásmico. Si se acuerdan, el retículo endoplásmico es un organelo que sirve para el empaquetamiento de materiales de secreción. Las proteínas de la leche, justamente así es como se van a secretar. Luego, los corticosteroides van a tener que ver con la función de esos organelos y por otro lado, una cosa muy curiosa, la prolactina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir que los organelos que están distribuidos en todo el citoplasma de las células se vayan acomodando acá. Básicamente, ¿para qué? Pues para que no le estorben a la salida de los materiales que van a formar parte de la leche. Entonces, a eso se refiere cuando habla, las células de los alvéolos se van a polarizar. ¿Eso qué significa? Que los organelos se van a ir a una sola parte que básicamente va a ser la región acá, la región basal de la célula, ¿verdad? Porque por el borde apical es por donde va a ocurrir la secreción de la leche. Aquí tenemos una imagen de lo que serían los conductos galactóforos y los alvéolos. Y también tenemos señalizado dónde, a qué nivel estarían trabajando diferentes hormonas para permitir ese desarrollo que se requiere para la lactancia. Entonces vean cómo independientemente de las hormonas que ya mencionamos, hablábamos de la prolactina, aquí tenemos la hormona de crecimiento, hablamos de los estrógenos y de la progesterona que están por acá. Aquí tenemos el cortisol, aquí tenemos el lactógeno placentario y también tenemos involucradas a las hormonas tiroideas. Entonces es mucha la inversión metabólica que se tiene que hacer para la producción de leche en todas las especies. Entonces, básicamente, ¿cuál sería de todos los procesos reproductivos el más demandante? Pues precisamente es la lactancia, ¿verdad? A pesar de que la gestación lo es bastante también, la lactancia yo creo que le gana. Entonces, bueno, vamos recordando esas hormonas que estamos mencionando, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, la prolactina, su órgano blanco sería la glándula mamaria. Básicamente tiene que ver con la síntesis y la secreción de la leche y la regulación de los componentes de la leche y del agua. La hormona de crecimiento, por una parte, tendría efectos sobre el desarrollo mamario, pero básicamente lo que va a hacer es poner a la glándula mamaria como prioridad metabólica. Entonces, hacer que esa movilización de lípidos que se va a hacer tenga como prioridad la lactancia. Y ya sabemos que aquí vamos a tener un conflicto, sobre todo con el ganado lechero, porque justamente en ese periodo de tiempo, nosotros queremos que los animales vuelvan a quedar gestantes. Si vemos, coincide ese tiempo con el pico de la lactancia. El lactógeno placentario va a actuar también a nivel de la glándula mamaria, pero a nivel de tejido adiposo y de hígado, y básicamente va a tener que ver con la regulación de los ácidos grasos libres, que es lo que básicamente va a predominar, ¿verdad? El metabolismo, bueno, el catabolismo de los lípidos. El 17-beta-estradiol va a tener mucho que ver con la circulación de la sangre y con un incremento del flujo sanguíneo en la glándula mamaria. La progesterona también tiene que ver con la glándula mamaria, con la hipófisis y su regulación de la secreción de prolactina y también con el tejido adiposo. Fíjense bien, lo que va a hacer es aumentar la actividad de la lipoproteína lipasa. Si se acuerdan, la lipoproteína lipasa es una enzima dependiente de hormonas que hace, bueno, cuando se activa esta enzima, lo que genera es una movilización incrementada de las reservas de lípidos.
justamente en este periodo, entonces es cuando los animales van a tener más riesgo de ¿qué? De cetosis y de hígado graso, ¿verdad? Precisamente por esta razón. Y mientras más altas productoras sean, pues el riesgo va a ser más grande. Si nosotros, además de eso, les metiéramos lactotropina, pues ya se imaginarán. Entonces, dada esa revisión de las hormonas, ahora sí podemos hablar de protocolos de inducción de lactancia para que puedan entender, como en el caso de la sincronización estral, cómo es que funciona. Esto es muy fácil porque nosotros lo podemos agarrar de cualquier lado y seguir el protocolo y ya. Cualquiera lo puede hacer sin necesidad de que sea veterinario, ¿verdad? Pero yo creo que la idea es que ustedes puedan entender para qué se va a hacer la revoltura de hormonas que se va a hacer. Entonces ya sabemos que la inducción de lactancia o el parto químico lo tendríamos que hacer básicamente creo yo que por dos razones. Una, que hubiera ocurrido algo y hubiéramos secado una vaca que está vacía, ¿verdad? Entonces tenemos una vaca, se nos barrió, la secamos, no verificamos que todavía estaba gestante y entonces nos quedamos sin gestación y nos quedamos sin leche. La otra razón, ¿cuál podría ser? Una becerra que ya tuviera mucho más de los 13 meses que se supone que son los ideales en el caso de la raza Holstein, para que quedara gestante y entonces nosotros tuviéramos una vaquilla dando leche a partir de los 24 meses de edad. Entonces, si por alguna razón no quedara gestante ese animal, y ya sabemos que eso tiene otros conflictos. Si no queda gestante y tampoco está dando leche, ese animal tiene todas las posibilidades de engordar. Y sabemos que eso lo va a predisponer a otra posibilidad de problemas. Entonces, esas serían las razones de hacer un parto químico. Entonces, miren, aquí tenemos un protocolo de inducción de lactancia. En términos generales, creo que todos los que conozco duran 21 días, duran alrededor de 3 semanas. Entonces, fíjense, este protocolo inicia con 2 dosis de lactotropina. Entonces, ya sabemos que es hormona de crecimiento. Y luego del día 4 al día 10 estaríamos aplicando estrógenos y progesterona juntas. Y ya sabemos que los estrógenos y la progesterona juntas nos van a permitir la tercera etapa de la mamogénesis, en la que básicamente nosotros ya teníamos una glándula mamaria con un chorro de conductos. Ay, Dios. Bueno, ustedes hagan de cuenta que sí me salió muy bonito. Pero ahora lo que ocupamos es que haya desarrollo de los alvéolos. Y eso para que ocurra eso, pues necesitamos que haya hiperplasia, pero también necesitamos que las células sufran hipertrofia. Acuérdense que las células epiteliales son algunas de las que tienen la posibilidad de las dos cosas, ¿verdad? Hipertrofia e hiperplasia. Entonces, bueno, posteriormente, el día 11, se pondría otra dosis de lactotropina y luego fíjense cómo del día 11 al día 17 ya no se pone progesterona. Ya lo único que se pone son estrógenos, se repite la lacto y luego del día 18 al día 20 lo que se pone es Fluvet. A partir de allí se sigue con lactotropina y se empieza a ordeñar. Lógicamente, tendríamos que continuar toda la lactancia aplicando la lactotropina o el boosting cada 14 días, para vida de que fuera una producción más o menos. Mande usted, alguien iba a preguntar algo, creo. Yo, ¿qué es el Fluvet? A ver, entonces vamos a ir analizando, fíjense. Si se acuerdan, el Fluvet es flumetazona. ¿Qué es la flumetazona? A ver, ¿quién se acuerda? ¡Ay! Glucocorticoides. Poncio a Carolina. ¿Son qué, perdón, Dionisio? Glucocorticoides de corta duración. Son glucocorticoides. Entonces vamos analizando qué estamos simulando aquí. Fíjense, dijimos que va para arriba. Si nos regresamos un poquito. Ay, espérenme, ahorita nos regresamos. Nomás que le atine.
Fíjense, si nos regresamos un poquito, acuérdense que la línea esta que tenemos aquí es el parto, ¿verdad? Entonces vean cómo una de las hormonas que de manera natural empieza a subir a medida que el parto se está acercando es precisamente la hormona de crecimiento, que es con lo que empezamos el protocolo. Luego, dos hormonas que necesitamos tener juntas durante la gestación, ¿verdad? Son los estrógenos y la progesterona. Pero luego, ¿qué pasa? A medida que se acerca el parto, la progesterona ya no sube, más bien la progesterona va para abajo, pero los que sí suben son los estrógenos. Y ya cuando es inminente que va a ocurrir el parto, lo que va para arriba son precisamente los glucocorticoides. Entonces, ahora sí. Ay, perdón. Vean qué es lo que estamos haciendo, justamente eso. La hormona de crecimiento va para arriba, la mantenemos hacia arriba. La ponemos el día 1, luego el día 11, luego el día 18, luego el día 21 y luego nos vamos a seguir. ¿Eso tiene que ver con el desarrollo de la glándula mamaria? Sí, pero de manera muy importante, ¿con qué tienen que ver? Con la desviación de los recursos, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer que el animal movilice reservas de grasa, ya dijimos. Otra, que incremente su síntesis de proteínas, que básicamente van a ser las proteínas de la leche. Y la tercera, que se ahorre los carbohidratos. Luego estamos poniendo estrógenos y progesterona juntos. ¿Qué estamos simulando aquí? La gestación. Que hay una gestación, ¿verdad? Y luego, con la subida de los estrógenos posterior, lo que estamos simulando es el final de la gestación. Ya nada más van para arriba los estrógenos. Y luego le metemos los glucocorticoides, que sería la señal que tiene el animal precisamente para parir, ¿verdad? Y que en este caso no nos interesa eso, pero también tiene efecto desde el punto de vista metabólico, porque va a ser otro empujón para que las vacas hagan gluconeogénesis y que entonces a partir de reservas de grasa empiecen a producir la glucosa que vamos a necesitar para la lactosa de la leche. Entonces, si se fijan, más o menos creo que la idea sería que entendieran por qué eso. Ese es un protocolo. Habría que hacer cuentas, sería muy interesante, ¿verdad? Sacar las cuentas, cuánto cuesta esto, cuál es la respuesta, que seguramente es variable, o sea, no seguramente es variable dependiendo de los animales. Y otra cosa interesante que tendríamos que evaluar, que creo que nunca me he encontrado por ahí algún documento sobre la salud pública, ¿verdad? Por lo menos de las primeras dosis de leche, porque va a ser una leche que va a tener hormonas. Ese es un protocolo. Vamos viendo otro. Miren, aquí tenemos otro que es diferente. Entonces, si se fijan, también dura 21 días. Aquí lo que vamos a estar poniendo, primero va a ser un implante, un Sinovex en este caso, y podemos ver que el Sinovex es una combinación de progesterona con estrógenos. Otra vez, estamos simulando la gestación. Pero además de eso, vamos a empezar a poner extracto pituitario anterior. El día 1, el día 3, el día 5, cada 2 días, cada tercer día, ¿verdad? El día 7, el día 9, el día 11, 13, 15, 17, 19 y 21. Vamos haciendo un análisis, a ver quién es el valiente o la valienta que se anima a decirme qué trae el extracto pituitario anterior. Ya están bien filosos en endocrinología. ¿Qué traería el extracto? La hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento. ¿Qué más? Miren, si quieren, aquí las vamos. ¿Perdón? Hormona de crecimiento. ¿Qué más? ¿No trae también las gonadotropinas? También va a traer gonadotropinas. Efectivamente va a traer FSH, LH. ¿Qué más?
Prolactina no tiene. Ujú. ¿Qué más? Somatotropina. Somatotropina, sí, ya la tenemos acá. Y las otras tropinas, ¿verdad? Fíjense, va a tener también ACTH y va a tener también TSH. Va a estimular a la adrenal y también va a estimular a la tiroides. Y si nos regresamos, si quieren, luego se regresan a ver todas las hormonas que tienen vela en el entierro del desarrollo mamario y van a ver que también, ¿verdad? Dijimos, también las hormonas tiroideas andan allí metidas. De hecho, creo que, no me acuerdo si lo habíamos mencionado, el extracto pituitario anterior en los métodos de sincronización, pero lógicamente es mucho más barato que las otras hormonas, ¿verdad? Que otros análogos de hormonas, porque a final de cuentas es un macerado purificado de pituitaria y eso es más barato. Entonces, fíjense, bueno, ¿qué más? Vean cómo después, el implante se colocaría y se dejaría 7 días, luego ya lo retiran, y vean cómo cuando retiran el implante, ya nada más van a estar poniendo la somatotropina el día 7 y luego el día 21 y otra vez, a partir de aquí, cada 14 días tendrían que mantener la aplicación de somatotropina. Ya sabemos que de por sí, si tenemos una vaca o una becerra a la que le tenemos que hacer un parto químico, significa que tiene problemas reproductivos. Ya sabemos, ¿verdad? Por default. Y ya sabemos que esos problemas reproductivos, que el pronóstico va a ser malo, ¿verdad? Porque nosotros dijimos que la somatotropina, pues va a incrementarle la demanda energética al animal. Entonces, no podríamos garantizar que después de hacer una cosa de estas, el animal va a volver a quedar gestante y que luego todo va a resultar muy bien. Probablemente sería una manera de sacarle jugo por última vez a un animal antes de enviarlo al rastro, ¿verdad? O sea, necesitaríamos comentarle eso a las gentes para que no crean que las estamos engañando. Entonces, bueno, antes de eso, ¿qué me falta? Para finales del tratamiento, vean cómo lo que vamos a poner son los glucocorticoides. A ver, entonces, Karen, ¿dónde estás por ahí? ¿Qué estaríamos simulando con la subida de los glucocorticoides? Acuérdate, ¿cuándo suben los glucocorticoides? ¿Antes de él? Antes del parto, ¿no? Antes del parto. Entonces estaríamos simulando un parto. No sé si se me está yendo algo. Bueno, fíjense, aquí ya no tenemos progesterona, pero bueno, con el extracto pituitario anterior estaríamos estimulando las gónadas. Aquí es diferente. Este tratamiento es quizás más fácil, ¿no? Desde el punto de vista práctico, por la cuestión del implante. No tenemos que estar picoteando tanto los animales. Vamos viendo otro. Déjenme, les borro aquí. Hay muchos, ¿eh? Creo que tengo por ahí otros tantos. De hecho, se los voy a... No me acuerdo si ya está eso en el... Creo que en la parte de endocrinología, en los apuntes que les subí, no se crean. Se los voy a subir, tengo más. No los puse todos aquí, pero para que los puedan analizar con calma. Miren, aquí tenemos otro. En este también son 21 días. Se comienza con 2 dosis de lacto o de boosting en su defecto. Es más violento el efecto del boosting que del lacto. Por ejemplo, a lo que me refiero es que el boosting hace perder más condición a los animales que el lacto. Luego, los 4 a 10 días, me regresé, ¿verdad? Creo que sí. Este es el que ya ven. Sí, perdón. Ay, les digo, ya lo habíamos visto. Ahora sí. Entonces, fíjense. Este es menos caro y también es menos cuestión hormonal lo que vamos a usar aquí. Vamos a hacer una combinación de, son estrógenos y progesterona. Espérenme, ya me puse a dudar. Es que si son estrógenos y progesterona, no se crean, en ese sentido está igual. Entonces, es estrógenos y progesterona durante 7 días
Y luego vamos a utilizar un beta bloqueador, un antagonista, ¿verdad? Sería un simpaticolítico, que es la reserpina, el día 11, el día 13 y el día 15. Y finalizaríamos con 2 aplicaciones de dexametasona, el glucocorticoide. Entonces aquí, básicamente la reserpina, ¿qué es lo que va a generar? Como es un beta bloqueador y ya sabemos que el simpático, acuérdense que lo que produce es adrenalina y noradrenalina, ¿verdad? Y la adrenalina y la noradrenalina son vasoconstrictores. Entonces, ¿qué va a generar el beta bloqueador? Va a generar vasodilatación. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es incrementar el flujo sanguíneo. Y prácticamente sería todo lo que habría que administrar. ¿Con qué tendrían que continuar? Con la lactotropina cada 14 días. Y me parece que esos son todos los que les puse aquí. Sí. No sé si tengan alguna pregunta. La desventaja de estar aplicando estrógenos es que los animales van a presentar signos de estro. Ya sabemos eso, ¿verdad? Y eso puede generar que los animales estén montándose, incluso lleguen a lastimarse. Hay que acordarse, muchachos, una cosa muy importante es que las dosis farmacológicas son en general, mucho más grandes que las dosis fisiológicas, ¿verdad? Si nosotros hablamos de estrógenos, acuérdense que las dosis farmacológicas, pues podrían ser X dosis farmacológicas, pero las fisiológicas, si alguien recuerda, no se crean, son picogramos cuando los animales más estrógenos tienen, que es cuando están en calor. Y si se acuerdan, los picogramos son 1 por 10 a la menos 12. Es decir, yo tengo 0 y 1, 2, 0 y un punto. Y luego tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eso sería un picogramo. Entonces es infinitamente más grande. A ver, ¿quién se anima a decirme de las hormonas que hemos estado platicando, cuál es la única excepción a esto? ¿Cuál sería la única en que las dosis farmacológicas suelen ser menores que las dosis fisiológicas? A ver si alguien se acuerda. Que eso nos genera problemillas luego. ¿No es la progesterona? Esa mera, ¿verdad? La progesterona. Entonces, acuérdense que cuando usamos progesterona para sincronizar, podemos tener el problema de los folículos persistentes, porque las dosis son subluteales, o sea, están por abajo de las dosis que produciría el cuerpo lúteo, y entonces eso hace que ni piche, ni cache, ni deja gatear. Y entonces por eso tenemos que hacer combinaciones con estrógenos y combinaciones luego con prostaglandinas, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Pero a ver si me entiende. A ver. ¿La lactancia así en parto químico cuánto dura? ¿Igual que naturalmente? ¿O menos o más? Lo más probable es que sea menos. Sí, no necesariamente. O sea, tú mantendrías ese animal ¿hasta cuándo? Bueno, la prioridad, después de que ya ya tienes al animal dando leche, la prioridad sería ¿cuál? Que quedara gestante. Y entonces tú ya tendrías razones para quedarte con ese animal a pesar de que la producción de leche ya no diera y la tuvieras que secar. Eso no te garantizaría que esto del secado no fuera prematuro. Entonces, si tú secas a la vaca, en vez de secarla a los 7 meses de gestación, a los 5, la posibilidad de que engorde y que luego tengas otras broncas es más grande, ¿no? Entonces, pero sería la única manera de rescatar esa vaca y de decir, la vamos a dejar, ya está gestante, a lo mejor ya la producción de leche va para abajo, pero ya está gestante. Entonces, dependería mucho, pues, de la respuesta individual de los animales, pero en términos generales, sería una lactancia que duraría menos. Entonces, te digo, tu urgencia sería gestarla. Y ya sabemos que metiéndole el boosting o metiéndole la lacto,
esto pudiera llegar a ser más complicado. Entonces, otra vez, no se les olvide, recuerden que hablamos que la lactotropina también puede ser una opción para incrementar la fertilidad. Decíamos, porque se producen IGFs y luego las IGFs tienen que ver con la función lútea, pero también tienen que ver con un mejor desarrollo de los embriones, si se acuerdan, hablábamos de eso, pero decíamos, la podemos usar para aumentar fertilidad siempre y cuando no la estemos usando cada 14 días, porque ya cada 14 días va a tener al animal en un estado metabólico que la prioridad va a ser movilizar grasas y dar leche. Entonces, la cuestión de la fertilidad se va a ver afectada. No sé si alguien más iba a preguntar algo, como que vi ahí movimiento. Yo tengo una duda. Aparte de secarlas antes, ¿para qué otra? ¿Cuándo se podrá también usar el parto químico? ¿O es la única razón para usar el parto químico? Esa sería la única, Fernanda. Sería que se te fueron las patas, por lo que tú quieras. El animal tiene un feto momificado, no la palpaste, la regaste, palpaste y dijiste, sí, está gestante, y no era cierto. Y entonces el animal se seca y no hay gestación. Entonces, ¿qué pasaría? Tú sabes que para que volviera a dar leche, tendría que parir. Entonces, vamos a suponer que la secas hoy y luego entrar en calor a las 3 semanas y tú la pudieras inseminar y que quedara gestante. Vamos a suponer que fuera así de chulo, de bonito la situación. De todas maneras, esos 21 días que pasaron y los siguientes 9 meses, esa vaca estaría de oquis en el rancho. O sea, tú la tendrías, ahí está gestante, pero no estaría dándote ni un peso. Entonces, todo lo que ese animal se coma, no habría manera de recuperarlo. La otra, que fuera una becerra que ya se le pasó la edad a la que debería de cargarse y entonces ya está muy cerca de los 2 años y no está produciendo nada, porque sería lo mismo. Entonces, esto sería una opción, una manera de no mandar al animal al rastro. Pero no te garantiza ni que sea una producción de leche que guau, ni que después no vayas a terminar mandando al animal al rastro de todas maneras. Entonces, sí valía la pena que eso lo dejaran muy, muy claro, ¿verdad? Para que no la gente no se sienta engañada y luego, usted me dijo que hiciera el parto químico y mire nomás, me da 3 litros de leche. Ajá. Mándeme. Maestra, ¿y qué recomendaría más usted? Como si tuviera el caso de una vaquilla que me abortó y me abortó y no me está dando leche porque pues no se desarrolló la glándula mamaria o no sé, otra cosa. ¿Qué sería más recomendable? ¿Hacer el parto químico o esperar a limpiarla y después descargarla de manera normal? ¿Qué edad tiene el animal? No sé, si tuviera una edad normal que te abortara, no sé, al año, 10 meses, no sé, 9 meses. Aunque se abortara en esa etapa, pues ya tendría como que estar dando leche. Yo creo que el parto químico, porque si te esperaras, te digo, eso a final de cuentas va a ser un albur, porque no todos los animales responden de igual forma. Pero sí sería una opción que te permitiría ganar tiempo. Porque si te esperas y de aquí a que se limpia y de aquí a que la vuelves a cargar, prácticamente te vas a aventar un año con un animal de agrapa. Entonces no es una mala opción, pero sí valdría la pena que le aclaren a la gente que no siempre los resultados son así como que wow, maravillosos, y que además pudiera ser que de todas maneras los animales van a acabar en el rastro. Ahora, esto no es a final de cuentas nada fuera de lo común, muchachos. Por ejemplo, en ocasiones cuando se hacen, yo tuve un patrón, una época de mi vida en que luego tenía vacas
que habían salido reactivas positivas a tuberculosis. Las tenía positivas a brucelosis, por decir algo así, ¿no? Y todavía sí le costaba mucho trabajo mandar a los animales al rastro. Entonces, siempre es conveniente que nosotros tengamos como la mayor cantidad de argumentos posibles. Entonces, pensar, bueno, si el animal está positivo a tuberculosis, pero es un animal que ya tiene 6 meses de gestación, pues lo podemos aguantar, ¿no? Ya sabemos que tenemos el riesgo de que esos animales nazcan positivos, pero también sabemos que puede ser que no. Si se les da un calostro de un animal que esté negativo, si se les da sustituto de leche, entonces, a final de cuentas, hay animales que van a terminar yéndose al rastro. La idea sería que los pudiéramos mantener, que la vida productiva de los animales pueda ser lo más prolongada posible. Y esto nos daría una oportunidad de eso. Les digo, a lo mejor no se escapa el animal, pero si pudiera tener, por lo menos sacársele algo. Uh-huh. Maestra, ¿Algo más? Mande. Sí. Bueno, los glucocorticoides son de baja duración, pero no hay tiempo de retiro que se tenga que aplicar en esa leche después de aplicar los glucocorticoides. Y, pero sí, en la medida de lo posible deberían de respetarse los tiempos de retiro, porque pues no nomás los glucocorticoides, los estrógenos y la progesterona también van a tener tiempo de retiro. Sí sería una cosa muy importante. Les digo que no me he encontrado nunca por ahí. Voy a poner a buscar, a ver si encuentro alguna evaluación de los efectos de la inducción de lactancia sobre la salud pública. Pero sí deberían de considerarse los tiempos de retiro. Ok. Y después de eso, o sea, después de que se seca, ¿la vaca va a empezar a ciclar normal o hay que inducir el celo a fuerzas? Necesitarías, eso sí podría ser variable dependiendo de cada animal. Porque a lo mejor hay algunos animales, es decir, esto lo estás haciendo, habría que ver si no hay otros problemas además. Por ejemplo, estaba pensando en los animales, en las becerras, por ejemplo, a lo mejor hay otros problemas de fondo, a lo mejor hay animales que tienen, no sé, algún problema que habría que solucionar. Entonces, en términos generales, diríamos que normalmente tendrían que ciclar por ellas mismas, pero sí necesitarías ver si hay necesidad de darles algún tratamiento por algún problema que pudieran tener. No necesariamente, pero pudiera ser que si hubiera aparte alguna otra cosa. Ok, gracias. ¿Algo más, muchachos? Si no tienen preguntas, entonces el viernes quedamos que es su examen, ¿verdad? De la parte de espermatogénesis y de la evaluación de semen. ¿Se los voy a dejar a la hora de la clase o a qué horas quieren que se los ponga? Sí, es ahora. Bueno, muy bien. Maestra, Mándeme. solo le iba a preguntar del trabajo final, ¿cuándo es la fecha de entrega? Ay, no le hemos puesto fecha. Déjenme ponerme a mano con eso. Yo creo que lo podemos dejar, miren, se supone que el 1 de junio regresamos. Yo ya vi algo como que sí, la idea es que se empiecen a reactivar las cosas a partir del 1 de junio. Y la semana pasada hablé con el doctor Raúl y me comentaba algo así, como que en realidad solamente tenemos un atraso de 2 semanas en el semestre. Entonces quise entender, a lo mejor entendí lo que yo quisiera, pero como que quise entender que el semestre agosto-diciembre empezaría normal y como que tendríamos, o al menos ustedes, yo creo que más bien ustedes, como que 2 semanas antes de eso. Entonces estaríamos hablando de que el semestre se terminaría, verán, estaríamos hablando como de mediados de julio. Entonces yo supongo
que como para el 30 a lo mejor la primera semana de julio tendríamos que estar pensando en entregar calificaciones. La verdad es que no estoy muy segura, pero déjenme preguntar. 10 a todos. Sí, ¿verdad? Más fácil. Yo creo que sí. Entonces, a mí me llegó una información, nada más que no, bueno, de hecho estaban preguntando que si era fiel esa información y decía que la conclusión del semestre sería el 20 de junio y exámenes finales el 22 al 4 de julio. ¿De dónde te llegó? En el grupo de jefes de veterinaria y, bueno, lo mandó un chico que se lo habían mandado de FEUA. A lo mejor ya hay algo. Déjame preguntar. A ver, entonces me decías del 20 de junio al 4 de julio, ¿verdad? Los exámenes finales. No, el del 22 al 4. Del 22 al 4. Déjenme preguntar y les aviso. Entonces, nada más te pediría que me hicieras favor de ver, bueno, cuando te conteste Gabriel, lo más rápido que se pueda, bueno, en cuanto te conteste, para ver si me pongo de acuerdo con este muchacho y ya vemos lo de los caballos el lunes. Sí, de hecho, maestra ya me contestó y me dijo que por él no hay problema, que solo estaría disponible el examen media hora, bueno, sí, ya es con los chicos, y nada más que dijo que la hora para mí es lo de menos, pero saca un conceso, aunque no entendí qué significa eso del conceso, pero no hay problema con él. Ha de ser consenso, o sea que como que se pongan de acuerdo ustedes. Pues hora? Sí, de hecho, antes de preguntarle le habíamos dicho así, nos habíamos puesto de acuerdo, vaya. Entonces, sí, no hay problema, sí puede. Bueno, entonces vamos que sí, pues, el lunes de 10 a 12. Sí. Bueno, ya en caso de que tuvieran algún problema, no sé, que Pepe Chuy les dijera algo, pues nomás me avisan y ya yo hablo con él, le digo que no sea gacho, que nos dé chance para ya ponerme de acuerdo con este muchacho, ya que nos va a hacer el favor, pues de aprovechar. Sí, bueno, ándele pues. ¿El examen qué horas quedaría el viernes? Que a la hora de clase, no me acuerdo a qué horas es la clase, creo que a las 12, de 12 a 1, ¿no? Por ahí, más o menos. Ok, gracias. Ándele pues. Bueno, muchachos, que tengan buenas tardes. Igualmente. Quería recordarles a ver si alguien se animaba a ir a donar sangre para la tía de Joandra. Ojalá que sí se animen. Ya sé que ahorita está más complicado, pero la verdad es que siempre se batalla mucho. Entonces, ojalá que tengan oportunidad. Los muchachones que están bien ponchados y que siempre tienen la hemoglobina bien, a ver si se animan. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, muchachos. Sí.